Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, me da mucho gusto saludarte, poder estar aquí acompañándote. Gracias por poder estar aquí presente en otro episodio más de este podcast Contracorriente. Te agradezco mucho por darte el tiempo de escuchar, de compartir, de dar like y todas las reacciones posibles que puedas darle, de darle dislike también, de darle me enoja. Te doy las gracias por todo eso porque eh, pues no es el objetivo principal, sin embargo, viene de parte de Dios también. Estoy aquí en nueva cuenta, una semana más, agradecido con Dios por permitirnos pues estar aquí presentes. Y pues nada, probablemente te preguntarás por qué la semana pasada no hubo episodio, y es un tema importante, sinceramente. Como algunos de ustedes saben, estoy a la espera de una cirugía en el corazón. Y la semana pasada me sentí mal de salud, sentí que me moría casi casi. Estuvo un poquito complicado, fui a dar hasta el hospital, pensé que ya me iban a internar para operarme, pero mira, Dios es bueno, y me he estado sintiendo bien y estoy aquí nuevamente. Pero ya está muy cerca la fecha de la cirugía, no la tengo aún, pero ya es muy cerca, ya hablamos con los doctores. Y pues nada, no sé si este es el último episodio antes de irme a la cirugía, o si antes de o si después de este episodio pueda poder grabar otro episodio, pueda grabar otro episodio para compartir, para darles un poquito de contexto de la cirugía y pues nada, yo amo poder predicar, poder compartir. Y este podcast lo tomo así, como el poder compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales, a través de las plataformas que llegan a muchas personas, no solo en mi país, sino en otros lugares. Estoy muy contento por eso y pues que sea la bendición de Dios y la obra de Dios y la mano de Dios a través de todo este proceso. Y bueno, a propósito de todo esto que he estado viviendo, estuve leyendo Filipenses. Creo que nunca la había leído con tanta atención, con tantas pausas. Escudriñar la escritura no lo había hecho en esta, pues, en esta carta de Filipenses, de los Filipenses que escribe Pablo. Y me encontré con cosas muy importantes, cosas en las que se amejó a lo que estoy viviendo, a mi proceso. Y me hice dueño de esta promesa de Dios en la carta de Filipenses y de las declaraciones que hace Pablo, porque creo que este libro está centrado en lo que es realmente ser un hijo de Dios, lo que es realmente vivir como un cristiano. Es algo que anhelamos y que en muchas ocasiones no llegamos a comprender, que nos abruma el día a día, que nuestras preocupaciones y nuestros problemas nos llenan de incertidumbre, de miedo, y no entendemos que la voluntad es de Dios, que la vida que tenemos es para Dios y que si nos quita la vida es para ir con Él, siempre y cuando ya hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón y creamos que Él es nuestro Salvador. Y pues nada, empecé a leer y la verdad es que creo que llevo prácticamente toda la semana leyendo lo mismo. Amo hacer eso, es una de mis actividades favoritas. A veces no comprendo de manera tan rápida un texto. Me cuesta un poco de trabajo en ocasiones, pero el poder detenerme a leer y a estudiar me hace ver tan claro y Dios me habla a través de de su palabra, a través de estas declaraciones que hace Pablo. Y ahorita verás por qué. Ya me extendí un poquito aquí en la introducción, creo. Pero pues el título de este episodio, como ya habrás visto, se llama ¿Vives o solo respiras? Es una pregunta, un título algo fuertecillo. Es como que, híjole, si te hace preguntarte, pues estoy vivo, ¿no? Y respiro, pero ¿qué es vivir? Este capítulo va a ser un poco filosófico, o según yo, porque no sé mucho de filosofía, pero mucho de lo que dice Pablo en este libro, en estos capítulos de Filipenses, son filosofía de un cristiano, porque hablan de la razón de la vida y del por qué un cristiano está
sufriendo y padeciendo, si conoce a Dios, ¿no? Es algo ahí un poco fuerte, un poco te llena de incertidumbre, incluso ya conociendo al Señor. Eh, pero en estos capítulos, sobre todo en el primer capítulo, que es el que vamos a estudiar hoy, me hace comprender el por qué es que suceden tantas cosas y por qué es que a veces sufrimos. Porque sí, sufrimos como cristianos, y pues cómo no vamos a sufrir si Cristo, que fue Dios en carne, sufrió y vino a este mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, Él sin tener pecado, pues nosotros aún más vamos a sufrir, ¿no? Y esta carta termina, bueno, no, este capítulo, perdón, termina así con decir que vamos a sufrir por la causa de Cristo, y que si sufrimos por causa de Cristo es maravilloso, ¿no? Suena un poco incongruente, pero es la realidad. Y bueno, vamos a llevar este capítulo en Filipenses, capítulo 1, del versículo 20 hasta el 29. Pablo era un discípulo que después de que Cristo muere se dedica a compartir el evangelio. Era como un misionero que viajaba a diferentes lugares del mundo para poder compartir el evangelio, y tenía la fama de que la gente lo escuchaba, y de que mucha gente conocía a Cristo por él, por Pablo, por lo que él hacía, ¿no? Pero no siempre fue así. Pablo no siempre fue la persona que conocemos o que vemos y que vamos a estudiar en este momento. Pablo tuvo un pasado, y ese pasado fue un pasado pues no tan bueno, fue un pasado incluso triste, me atrevo a decirlo, porque él no creía en Jesús, perseguía a la iglesia, y no solo perseguía a la iglesia, sino que dice... estaba leyendo un texto que decía que Pablo no le creía a Jesús, no creía en lo que Cristo decía, pero después es hermoso, porque Pablo, de pasar en no creerle a Jesús y en perseguir a la iglesia, llega a un punto en el que no solo cree en Jesús, sino que se convierte en parte del movimiento, en parte de la causa. Se convierte a Cristo y comparte el evangelio, y va y hace discípulos, y da testimonio de la fe en Cristo que él tiene, y por medio de su fe y de su testimonio la gente cree en Cristo. Incluso en los momentos más tristes, más oscuros de su vida, en su padecimiento, vemos cómo Dios obra y toca personas. Cuando él estaba en la cárcel, dice que muchas personas de la cárcel que estaba en Roma creyeron a través de verlo, de ver que él estaba encerrado en la cárcel a causa de su fe en Cristo. Y vámonos rápidamente. El capítulo 1, en el versículo 20 dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. En este contexto es que Pablo estaba encarcelado, y por todo lo que él ya había vivido, sabe que no quería ser avergonzado por su testimonio, sino todo lo contrario. Pablo cree y confía en que si él va a Cristo, o sea, si muere y va con Cristo, o si Cristo regresaba por su iglesia entre los cielos, Pablo no tendría vergüenza de que Cristo regresara, porque había peleado la buena batalla, había compartido el evangelio, había sido un hijo de Dios fiel. Obviamente no era perfecto, tenía muchos errores como todos los humanos, como tú y yo, pero trataba de agradar a Dios y de hacer su voluntad en todo tiempo. Es decir, que su testimonio honraba a Dios y no lo avergonzaba. Y bueno, luego el capítulo 21 dice, el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta frase yo creo que ya la has escuchado muchas veces, y para los que no, yo la escuché por primera vez en el 2017 más o menos,
pero no entendía, ni siquiera sabía el contexto, no sabía quién lo había dicho, no sabía por qué lo habían dicho, y hasta que te da curiosidad de investigar, fue que yo supe que Pablo había pasado todo eso, y que mientras estaba encarcelado, y lo visitaron para darle una ayuda a la iglesia de los filipenses a Pablo, él dice esta frase: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí es donde te decía hace un rato, es filosofía cristiana de un cristiano. La filosofía pura de un cristiano es esta: llegar al grado de comprender que tu vida es Cristo y que si mueres vas a Cristo. O sea, ya sé que estés vivo, es Cristo, porque vives para honrarlo, para obedecerlo, para agradarlo. Y si mueres vas con Cristo, entonces estás con Él. Y digo, wow, esa es la razón de vivir de un hijo de Dios. Es nuestro motivo de vivir o de morir, tuyo y mío, como cristianos. Que no nos aferremos a la vida en este mundo, sino que nuestra vida sea sentir la presencia de Jesucristo en nuestro día a día. Tal vez no es tan común el poder escuchar esto, porque incluso en el entorno de un cristiano vivimos pensando en quiero servir, quiero estar consagrado a Cristo, quiero ir con este hermano, quiero visitar, quiero ser misionero, etcétera, ¿no? Actividades que obviamente honran a Dios. Pero en muchas ocasiones queremos el final, ¿no? Preferimos el morir es ganancia que el vivir es Cristo. No sé si me explico, pero creo que sí. Se nos olvida que el vivir debe ser imitar el comportamiento de Jesús, tratar de actuar como si Cristo estuviera aquí enfrente de nosotros físicamente, viendo cada acción, viendo cómo tratamos a los demás, incluso a los que no son creyentes, cómo nos comportamos en lo privado, cómo actuamos ante la tentación, si estamos estudiando su palabra, si estamos orando. Eso es el vivir, es Cristo, es poder comprender que mientras vamos a el morir es ganancia. Es un proceso en el que tenemos que honrar a Dios y tenemos que, pues, ser un testimonio en vida, no solo para los no creyentes, sino también para los creyentes, porque en ocasiones nos desviamos. Y bueno, el versículo 22 dice: ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Pedro estaba consciente de que él no sería quien tomara la decisión de lo que iba a pasar en el futuro, de si vivía, de si moría, de si se quedaba en la cárcel, de si salía de la cárcel. Esto no dependía de él y él era consciente de esto. Sabía que en vida había sido partícipe del extendimiento del evangelio, pero ¿qué iba a pasar? Dice Pablo, no lo sé. Y estaba claro aquí que un no lo sé no era un no lo sé como de confusión, era un no lo sé de que mi vida está en las manos de Cristo. Y el versículo 23 dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. El 24 dice: pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Pablo nunca fue egoísta, y aunque tenía un debate entre su deseo de ir al cielo y reencontrarse con Cristo, porque de esta manera él iba a ser libre de muchas cosas, de muchos padecimientos, tal vez de sentirse mal físicamente, y también de ser libre de persecuciones por causa del evangelio. Él tenía este debate entre la causa de ir con Cristo, o sea, morir, o quedarse con los filipenses que lo necesitaban ciertamente. Pues no habían encontrado a alguien más que predicara como Pablo, que compartiera como Pablo. Vemos claramente que Pablo no actúa de una forma egoísta y no se comporta... es decir, no se comporta de una manera en la que no se acuerda de lo que sus hermanos requieren o de la ayuda que necesitan. Él lo que anhelaba era ir con Cristo. Es decir, él anhelaba morir
y poder por fin disfrutar de la vida eterna. Pero Pablo le muestra a los filipenses y a la iglesia el amor que les tiene a través de este acto de decir, pongo tus necesidades como iglesia, como hermanos, como amigos, por encima de las mías, porque tú me necesitas a mí en estos momentos. Y bueno, esto era recíproco porque pues la iglesia de Filipenses le había llevado una ayuda a Pablo en la cárcel para que pudiera proveerse de distintas maneras. Y bueno, aquí Pablo dice, ok, yo quiero morir e ir con Cristo porque voy a disfrutar y voy a descansar. Pero ustedes me necesitan. Y si me necesitan, me quedo. Es lo que estaba diciendo Pablo en este versículo, el 23. Les muestra el amor que les tiene y pone sus necesidades por encima de su deseo. Al conservar sus vidas, al conservar su vida en beneficio de la vida de los hermanos de Filipenses. El versículo 25 dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, dice el 26, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo sabía que le quedaba tiempo aún por vivir, que le quedaban cosas por hacer y que los filipenses necesitaban de él. Él lo sabía. Por eso es que desea salir de prisión. Y bueno, eso me recuerda que en ocasiones nosotros anhelamos el regreso de Cristo, anhelamos y decimos, ojalá ya regrese Cristo por su iglesia, ya lo necesitamos porque se están viviendo cosas bien drásticas, bien feas, estamos viendo cosas que ya sabemos que se van a vivir porque así dice la palabra de Dios, pero se nos olvida vivir. Por eso es que le puse ese título a este capítulo. ¿Vives o solo respiras? Se nos olvida vivir, se nos olvida de que el vivir es Cristo. Se nos olvida que el vivir es compartir, ser caritativos, ser amorosos, perdonar, aprender a pedir perdón, evangelizar, ir y hacer discípulos. Eso es vivir, el vivir es Cristo. Y nos olvidamos de eso por afanarnos en que Cristo regrese. Está bien esperar a que Jesús regrese porque así lo prometió y que va a regresar por su iglesia, por su pueblo, pero mientras esperamos eso, creo que por ahora es más importante ir y hacer discípulos, ir y compartir, ir a imitar el comportamiento de Jesús en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con los que no creen en Cristo, en la calle, en el día a día. Es más importante vivir ahora, vivir un día a la vez. De esta manera creo que bendecimos más. Y de esta manera, valga la redundancia, vivimos la frase, el vivir es Cristo. Y bueno, más adelante, el 27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, el propósito de compartir el Evangelio y de comportarse a la altura de Cristo. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y el 28 dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y el 29 cierra diciendo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. El 30 dice, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Y esa misma lucha que llevaba Pablo de poder compartir el Evangelio, de ser un mensajero del Evangelio, de la palabra, de esparcir lo que Cristo hizo y dijo, esa misma lucha la seguimos teniendo generación tras generación y ha llegado hasta ti y hasta mí. Y en este momento nosotros tendríamos que imitar el comportamiento de Cristo todos los días e ir
y decirle al de al lado, ¿sabes qué? Dios te ama, Cristo te ama. Invitarlos a congregarse, invitarlos a tu iglesia, invitarlos a llevar un estudio juntos para que conozcan acerca de Dios, porque mucha de la gente que rechaza a Dios es porque no se ha dado la oportunidad de conocerlo, no se ha dado la oportunidad de conocer a ese Dios en el que nosotros creemos, que mandó a su Hijo a morir en una cruz. Mucha gente que lo rechaza es por ello, porque ni siquiera lo ha conocido, ni siquiera ha tenido la oportunidad de que se lo presenten. Nadie se acercaba a decirle, oye, te presento a Dios, este es el Dios en el que yo creo, el Dios de la Biblia, y te ama y tiene algo para ti. Y Él quiere que tú lo recibas en su corazón, te arrepientas de tus pecados y vayas al cielo con Él. He escuchado, en algún momento escuché que decían que ya no hay persona que no sepa acerca del Evangelio, acerca de Jesús o de Dios, pero creo que sí lo hay. Hay gente que lo escucha, que lo puede ver en las redes sociales, pero que no lo entiende, porque nadie ha ido y lo ha buscado y le ha expresado, este es el Dios en el que yo creo y es el Dios que te creó y es el Dios que te quiere salvar. La lucha que llevaba Pablo y por la cual él estaba sufriendo siendo encarcelado, espero que sea la misma que tú y yo vamos a tener en el futuro. Y bueno, en la palabra está escrito que los cristianos vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio. Pero aquí me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿estamos listos para esa persecución? ¿Para esa persecución estamos listos para cuando venga ese momento que ya está iniciando, en el que los cristianos estemos siendo perseguidos, estemos siendo torturados, estemos siendo asesinados por causa del Evangelio? ¿Estamos listos realmente? Yo creo que si soy bien sincero, no creo estar listo. Yo creo que me falta estudiar más la palabra, entregar más mi corazón a Dios, conocerlo más. Nunca lo voy a terminar de conocer en este mundo, pero poder comportarme y temerle como Él se lo merece. Pablo verdaderamente supo lo que era sufrir por Cristo. Sufrir por causa de Él es una señal de bendición. Si estás sufriendo por causa del Evangelio, si tu familia te rechaza por causa de Dios, si te dicen ahí va el cristianito en tu escuela, en tu trabajo, o se burlan porque tú crees en Dios, esa es una buena señal, ¿sabes? No significa que Dios haya apartado su rostro de ti, al contrario, Él prometió eso. Y a Pablo, que había estado con Él, que había compartido el Evangelio, o sea, fue encarcelado y aún estando en la cárcel, dice la palabra que Él compartía el Evangelio con los que estaban ahí en Roma y que todos sabían que Pablo había sido encarcelado por la causa de Cristo. A lo mejor el padecimiento que tú y yo tenemos no es estar en la cárcel, pero puede ser el económico, o puede ser el físico, o puede ser la soledad, es decir, estar sin amigos porque mis amigos me han dejado por creer en Dios. O me enfermé porque creo en Dios. Es una prueba, Dios la permitió y estoy sufriendo por causa del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos viviendo o estamos solamente respirando? La estamos dedicando al trabajo, a la escuela, a los amigos, al alcohol, a los videojuegos, a nuestra familia. No digo que todo esto sea malo, pero ¿estamos viviendo solo para nosotros? ¿O estamos viviendo para servir a otros? Porque Pablo aquí está sirviendo a otros y decide quedarse, y decide que a pesar de que él quiere morir para ir a Cristo a descansar, él decide quedarse por sus amigos, por los filipenses, porque sabe que si se queda va a ser de bendición para ellos. ¿Tú y yo estamos viviendo para eso, para ser de bendición a los demás? ¿Estamos viviendo para poder compartir el Evangelio, para ir a ser discípulos? ¿O estamos viviendo para disfrutar de la nueva serie que salió en Netflix, de la nueva canción que sacó Bad Bunny, de el nuevo TikTok, de lo que se está haciendo viral? ¿Estamos viviendo para eso o para servir a los demás y para honrar y dar gloria a Dios? Quien no... Esta es una frase... Perdón si escuchan mucho ruido, es que mis vecinos son bebés, son chiquitos y hacen mucho ruido, pero eso me gusta.
Esta frase que yo le escuché, yo creo que en el año 2017 también. Es que yo conocí de Cristo en diciembre del 2016. Bueno, lo acepté en diciembre del 2016, ya había conocido de él antes. Pero en el 2017 escuché la frase: quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Tú estás viviendo para servir? ¿O solamente estás viviendo para respirar y para pensar en tus afanes, para pensar en la ropa que te puedes comprar, en los tenis que más te gustan, en el auto que te quieres comprar, en el teléfono de última generación que quieres tener? ¿O estás viviendo para, ¿sabes qué? Hoy decido renunciar al anhelo que yo tengo, a que me iba a comer este rico helado, que este dinero lo tenía destinado para este rico helado, y en lugar de usarlo para este anhelo y para mi placer, lo voy a usar para bendecir a otros, para ir a la esquina a buscar a personas que están sufriendo y compartirles un poquito. No te digo que darles el dinero, pero puedes llevarles alguna despensa, no sé, ropa, lo que sea. Estos actos no nos van a salvar, no nos van a llevar al cielo, pero sí dice la palabra de Dios que cuando hacemos esto no se lo hacemos a las personas, sino se lo estamos haciendo a Cristo mismo. No seamos egoístas y pongamos en práctica el servir a otros como prioridad. La caridad no nos va a llevar al cielo, porque no somos salvos por obras. Pero sí dice Dios que cuando hacemos estos actos, no se los hacemos a esas personas, sino se los hacemos a Cristo mismo. Y te leo Mateo 25, del 35-40, que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así dice Dios, así dice su palabra. Te invito a que no solo respires, te invito a que vivas, a que comiences a poner la vida de otros por encima de ti. No sabes cuándo va a ser la diferencia esta acción. Mucha gente se ha muerto, se ha matado, se ha suicidado, porque los demás no han puesto su causa por encima de sus anhelos y sus deseos. No te digo que siempre, no te digo que en todo tiempo pongas a los demás y que no te compres lo que tú anhelas, o no vayas de viaje a donde tú anhelas por darle a otros. No en todo tiempo hagas esto. Pero creo que Dios nos da el discernimiento correcto para tomar estas decisiones en el tiempo exacto, en su tiempo. Dios provee en todo tiempo. Dios es proveedor. Dios nos ayuda, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que servirle, tenemos que amarle y honrarle, tenemos que servirle a Él y tenemos que servir a los demás. Porque repito la frase: si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Puede parecer cliché esta frase y que ya la has escuchado miles de veces, pero si le prestamos atención es real. Cuando servimos a otros, servimos a Dios mismo. Cuando le damos a otros, le damos a Dios mismo. Cuando abrigamos a otros, abrigamos a Dios mismo. Si amas a Dios, tienes que actuar de esta forma. Tienes que servir a otros. Tienes que darle a otros. Porque Dios ya te ha dado a ti. Porque Dios ya te ha proveído a ti. Porque Dios ya te ha perdonado a ti y en todo momento te ve. Y Dios te da lo que te da para que tú lo compartas con otros. Para que tú vayas y seas la bendición de alguien más. Dios te da a ti para que bendigas a otros. Veo aquí como Pablo pudiendo, si a Pablo le pusieran en sus manos el decidir morir o vivir, él dice: yo prefiero morir, porque si muero voy a ir con Cristo y voy a disfrutar del cielo y de la vida eterna.
yo quiero morir. Pero los filipenses me necesitan y aunque quiero morir me voy a quedar. Si me das a escoger, Dios, me quedo porque me necesitan. Tengo que ayudarlos, tengo que bendecirlos, tengo que abrazarlos y tengo que servirles. Yo tengo una gran lucha, ¿sabes? Porque todo el tiempo viví para recibir. Porque cuando estaba pequeño recibía aplausos por lo que hacía, que era música o fútbol, recibía trofeos por lo que ganaba, por lo que hacía. Recibí favores también, recibí caridad. Y sé que todo eso vino de parte de Dios y que fue bueno, pero a veces se me olvidó que recibí para aprender a dar a los demás. Que cuando recibo estoy aprendiendo a poder dar a los demás y ayudar a los demás. Y se me olvidó. Y en ocasiones, aunque tengo en mis manos la bendición que Dios quiere darle a otros, decido tomarla para mí mismo porque no estoy acostumbrado a la práctica de dar, a la práctica de bendecir a otros, a la práctica de servir a otros. Y en ocasiones me molesto porque digo, no, ¿por qué hacen las cosas así? Yo también sé hacer esto, o eso era para mí y lo están teniendo otros. Y eso es un acto de egoísmo. Y el egoísmo no viene de parte de Dios. Permitimos que el enemigo, que el diablo venga y se apodere de nuestras emociones. Y nosotros abrimos la puerta para que el diablo, porque no se queda ahí, ¿sabes? No se queda solamente en que yo pude haber hecho esto, sino va más allá. Después vemos al enemigo en los demás, cuando en realidad el enemigo está obrando en nosotros, el enemigo está apoderándose de nuestras emociones porque nosotros abrimos la puerta. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? ¿Nos vamos a sentir avergonzados cuando Él venga? ¿O nos vamos a sentir tranquilos? O cuando nosotros vayamos, vamos a llegar con cara de vergüenza por todo lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros y qué vamos a hacer? Es decir, ¿tu vida está honrando a Dios o tu vida te avergüenza? Si Dios decidiera venir por su iglesia en este momento, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría en pecado? ¿Te encontraría sirviéndole a otros? ¿O te encontraría deseando que te sirvan a ti y deseando que te vean a ti? ¿Qué quieres? ¿Que vean a Dios o que te vean a ti? ¿Quieres vivir para servir? ¿Realmente anhelas eso? ¿Realmente lo anhelamos? Y estas preguntas me las estoy haciendo a mí mismo. Por eso hay silencios, porque me pregunto a mí mismo en este tiempo que el Espíritu me guía. ¿Vivo para servir? ¿O solamente vivo para que me sirvan y para respirar? ¿Vives o solo respiras? Te lo pregunto. Abre los ojos, amigo, date cuenta, hermano, date cuenta. Dios te está llamando a que entregues lo mejor de ti a Él. ¿Y cómo lo puedes hacer? Sirviendo a otros. Ya me extendí. Te mando un abrazo, un saludo. Que Dios te bendiga y que este audio, este capítulo sea de bendición para ti, para tu vida. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de entrar en tus audífonos, en tu celular y voy a orar por ti. Si quieres que ore por ti también puedes escribirme. Solamente quiero ser un servidor de Jesús. Quiero imitar a Cristo. Quiero ser como Él. Quiero poder servirte a ti como Él me ha servido a mí y como otros hermanos me han servido a mí también. Es momento de doblar rodillas y de decirle a Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Para mí el vivir eres tú y el morir eres tú. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te ama. Dios está preparando tu corazón, tu mente, tu espíritu para bendecir a otros, para servir a otros
Y cuando tú bendices a otros, y cuando tú provees a otros, y cuando tú sirves a otros, estás sirviendo a Dios mismo. Y tu recompensa va a estar en los cielos. Vas a tener una corona por haberle obedecido a Dios, por haberle creído a Dios. Ánimo, hermano, ánimo, amigo, ánimo, hijo, ánimo, padre, ánimo, hija, ánimo, madre. Cristo viene pronto, pero mientras viene hay que poner manos a la obra y trabajar en servirle y en servir a otros. Como te decía en el inicio de este capítulo, puede que sea el último antes de mi cirugía. Solamente puedo darle las gracias a Dios porque estoy rompiendo récord también, ¿sabes? Este es el capítulo número 3 del podcast y yo solamente había durado 2 capítulos haciendo un podcast anteriormente que fue de música. Pero lo que es de Dios prevalece y permanece. Y así lo creo y confío. Y como dice Pablo en la carta de Filipenses a la iglesia, así te lo digo yo a ti hoy. Ya sea que yo me vaya o que me quede, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si Jehová está conmigo, no temeré mal alguno. Así también tú, no temas, no desmayes, que tu aflicción no sea más grande que tu Dios y que tu fe. Te mando un abrazo, porque uno de mis lenguajes del amor es el tacto. Y me dan muchas ganas de poder abrazarte, aunque no sé quién vaya a escuchar este capítulo, pero te quiero abrazar y decirte que Dios te ama y que todo va a estar bien. Sigue orando, sigue leyendo tu Biblia, sigue compartiendo el Evangelio, aunque vas a ser rechazado muchas veces. Pero haz la voluntad de Dios en todo tiempo. Nos vemos en el siguiente capítulo, que espero sea para notificarte que me van a operar y dar ahí un pequeño mensajito. Anhelo y me gusta el poder compartir el Evangelio, el poder predicar. Me voy a la cirugía y pues si tú quieres apoyarme de alguna forma puedes escribirme. Cualquier apoyo, ya sea por medio de la oración, de alguna donación, va a ser de bendición para mi vida y para la de mi familia. En estos momentos no estoy trabajando, entonces es un poco difícil, pero no es imposible. Dios ha provisto en todas las formas y sé que lo volverá a hacer. Te mando un abrazo y creo que en YouTube se cortó el video, pero mantente escuchando el audio. Muchas gracias y que Dios te bendiga.